Soy Joana, madre de 3 hijos, 2 de ellos con una enfermedad rara. Con este podcast quiero visibilizar este tipo de enfermedades y ayudar a otras familias que estén pasando por lo mismo. Yo soy Vanessa, madre de 2 niños, y aunque mi situación es totalmente diferente a la de Joana, voy a acompañarla en esta aventura. Juntas queremos mostrar la cara amable de la vida. ¿Te vienes con nosotras? Tenemos alas grandes, azules y moradas. Volamos fuerte y alto, y nada ni nadie nos puede parar. Bueno, pues bienvenidos otra vez a otro episodio de La cara amable de la vida, en esta segunda temporada. Y hoy vamos a hablar de una de las formas de la neurodivergencia, que no hemos hablado y yo creo que es muy importante, del autismo, porque creo que es importante ver, cómo hay otras formas de entender el mundo, de sentirlo, de percibirlo, y creo que no solo sirve el que lo definamos y que hablemos, y que nosotros podamos decir lo que se habla de ello, sino que creo que lo importante es que hablemos con familias que lo viven. Para ello tenemos a Maider y a Iñaki, vamos a tener a Teresa y a Paula de la Asociación Navarra de Autismo. Así que este tema tan importante, que creo que nos puede ayudar a ponernos un poquito esas gafas para entender la neurodivergencia y que nos ayude a los de fuera a ver con otros ojos a las personas neurodivergentes, y creo que podemos empezar. Vanessa, preséntanos a nuestros invitados. Hoy presento yo. Me hacía ilusión presentar a los invitados porque normalmente es Joana la que los presenta, pero yo les tengo mucho cariño, es una familia que conocí cuando venimos aquí a vivir a Navarra. Maider, no empieces. No, ya me estoy emocionando. No empieces. Entonces me hacía mucha ilusión presentarles a ellos dos, a Maider, a Iñaki. Son papás de 2 chiquis que tienen la misma edad que los míos, de Irai, de Arane, y encima los pequeños van juntos a clase, o sea que tenemos mucha relación. Eso es. Pero quería aprovechar este inicio de capítulo, de episodio, para dar las gracias a vuestro hijo. Daros las gracias a vosotros por estar aquí hoy, pero también dar las gracias a Irai, porque a mí Irai me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a mirar el mundo de la neurodivergencia desde otro punto de vista. Porque si no conoces a Irai, puedes pensar, mira, qué niño más intenso, por llamarlo de alguna manera. O incluso, pues mucha gente pensará, mira, qué niño más pesado. Pero cuando le dedicas unos segunditos y te pones a escucharle, saber lo que quiere, saber lo que necesita, te das cuenta que solo necesita cariño, que solo necesita amor. Y cuando lo haces, ese pedazo de hombretón que hay, tan intenso, pues se convierte en un osito de peluche abrazable que te devuelve un amor incondicional, y yo es que ya veo a Irai de otra manera. Entonces, pues quiero que este episodio sirva para que veamos a las personas neurodivergentes con las gafas que ha dicho Joana, ¿no? Que las veamos de una manera más paciente, que les escuchemos, que las entendamos, y sobre todo para aquellas personas que conocemos a Irai, o que aquellas personas que no lo conocen pero saben quién es Irai, que por favor que se pongan esas gafas, que intenten mirarle con más paciencia, entender lo que quieren, y ya verán cómo se van a llevar una recompensa muy grande, porque lo que hay detrás de ese niño neurodivergente es todo amor, y sobre todo de las personas neurodivergentes. Así que ya está. hemos soltado nervios iniciales. Y ahora, pues nada, lo que os he dicho, gracias familia por estar aquí y por hablarnos sobre todo de autismo y de lo que queráis. Y a vosotras también. ¿Empieza tú, Aita? Vale. Sí, bueno, igual nos empecéis contando un poquito la historia para que la gente que nos conoce, pues bueno, que entienda desde el principio cuál es vuestra historia. A ver, pues como ya ha dicho Vane, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Somos 2 padres de 2 peques, Irai, que tiene un diagnóstico de autismo, y otra serie de consideraciones que ya comentaremos más tarde, y Arane, que es su hermana pequeña. Entonces, pues bueno, somos 2 padres que vivimos nuestra familia con todo el amor del mundo y una intensidad pues brutal. Desde las 6 de la mañana que se levanta nuestro hijo hasta todo lo que ocurre en el día a día. Tenemos la suerte de tener a estos 2 peques que son un amor y que nos enseñan mucho. Yo, por ejemplo, soy maestro de profesión, y desde que tengo a Irai soy mucho mejor maestro, porque te enseña que cuando vas a un aula o cuando vas a la biblioteca como Vane o cuando vas a otro entorno,
hay que etiquetar menos y mirar más qué necesita este niño, más allá de un diagnóstico o no, ¿no? Y eso. Mike, ¿por qué no nos hablas un poco de Irai, de los inicios? Vamos a recordar, ¿no? Cuando nació Irai, o qué empezasteis a ver en él que os llamó la atención. Yo siempre me acordaré que al poquito de nacer Irai, Iñaki siempre decía, este niño es diferente. O sea, te estoy hablando que no tendría ni un mes. O sea, Iñaki decía, este niño es diferente, no sabíamos por qué. Sí que es verdad que desde un principio pues no notábamos así nada fuera de lo que está estrictamente no estipulado, pero sí que al final de la última etapa de la guardería, ahí ya fue cuando empezó a haber pinceladas, porque Irai empezó a tener un comportamiento que no era el, digamos, común en los niños de su edad, entonces empezaron a mirarlo un poco, pero tampoco nos llegaron a decir pues que sí que su cabeza iba por delante de su edad, entonces él no podía gestionar eso, y entonces pues había consecuencias, ¿no? Sobre todo conductuales, pero claro, tampoco sabías muy bien cómo tratar todo eso. Y luego pues ya empezó la etapa de infantil, que fue bastante intensa, con la pandemia de por medio y así, y ahí sí que se veían cosillas, ¿no? Pues Irai, eso es muy intenso, siempre estaba en el aula de 5 años porque se aburría en su aula. Sí que es verdad que igual tenemos más el concepto de Irai de pequeño, Irai ha hecho no sé qué, Irai me ha pegado, Irai me ha empujado, ¿no? Pero luego llegamos a entender que eso era la manera de Irai de decir, necesito ayuda, estoy aquí, no sé cómo gestionar todo esto, pero claro, nosotros todavía no sabíamos nada. Y eso es lo que desencadena un poquito el primer diagnóstico, a raíz de eso. O sea, ¿lo buscáis vosotros un diagnóstico o hay algo desencadenante que trae ese primer diagnóstico? Es que hubo muchas cosas. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, la primera pediatra que tuvo, ya nos dijo alguna vez, este niño utiliza así la lengua, tiene cosas que no son normales, entre comillas, ¿no? Incluso me acuerdo de que pequeño hubo un periodo en el que no podíamos ir a según qué entornos porque tenía conductas que, claro, él no era capaz de gestionar de muy pequeño, ¿no? Eso es. Y veías que ni él estaba cómodo en según qué entornos y tú, evidentemente, tampoco. ¿Qué pasó? Que ya llegó un momento en el cual veías que con los iguales no encajaba. Que tenía eso, acompañado de adultos, por ejemplo, con Vanessa, y me da igual, es un ejemplo. El adulto se ponía en su lugar y podía, vamos a decir, estar. Se sentía el mejor, ¿no? Exacto. Más cómodo y le veías de otra forma. Pero con iguales no encajaba. En clase no estaba bien su disposición, vamos a decir, no sacaba lo mejor de él y muchas veces él no era capaz de gestionarse porque era pequeño. Entonces ya en primero de primaria me acuerdo que Xavi Bacaicua, que tuvo una paciencia infinita, le hemos agradecido todo y más en esta vida. E Iranzu, que era la orientadora en ese momento, que, o sea, un amor, claro, nos decían, es que aquí hay algo más. Sí, aquí hay es que algo primero más. fue muy complicado. Porque él coge, además nos decía, mira, Irai coge las cosas, ya está, o sea, pero es que luego no es capaz de gestionar, ni de gestionarse, ni de encontrarse, tampoco los demás peques tampoco encuentran la manera de situarse con él. Claro. Y a partir de ahí vino el primer diagnóstico de altas capacidades y en ese momento fuimos a Santander, sí, y ahí sí que valoraron, pues bueno, esas altas capacidades, pero ya nos dijeron, tiene rasgos de autismo, tiene muchos problemas a la hora de gestionar el arousal, que es como el nivel de estrés de base que tienes, ¿no? Y nos fueron diciendo varias cosas. ¿Qué pasa? Que ahí lo que no sabíamos nosotros todavía que había es otro que había diagnóstico también. una epilepsia latente. Vamos a hablar de eso, porque después del diagnóstico, cuando os dijeron que tenía altas capacidades, vosotros tampoco estabais tranquilos, porque yo recuerdo que
hubo un episodio muy fuerte que lo pasasteis muy muy mal porque Irai empezó por las noches a tener ataques Es que, epilépticos. bueno, más que por las noches, es que justo fue además, en esos días que estuvimos en Santander, fuimos a Cabárceno. Y claro, nosotros no sabíamos, y debería de llevar ya casi un año o varios meses con esa epilepsia, pero claro, nosotros tenemos todo ese concepto de la epilepsia, ¿no? De convulsiones, la espuma, que hemos visto en las películas, pero es que ahí no era así. Entonces, justo estando en Cabárceno, nosotros creemos que fue ese el detonante, nos montamos en el teleférico ese que hay o lo que sea, y ahí su cabeza hizo, puff, explotó. Creemos que fue por el cambio de presión y a raíz de ese día Irai ya no fue el mismo. Y a raíz de ahí empezó a tener, ya había tenido anteriormente, pero muy, muy esporádico, alguna crisis que no sabíamos cómo definirlo, eran como si le dieran ataques de pánico. Y a raíz de ahí, que esto era en julio cuando fuimos, ya en agosto y en septiembre empezó a tener, pero 20 y pico crisis al día llegamos a tener. Y entonces eso, claro, era un niño, era un vegetal, o sea, es que era un vegetal, porque ir ahí le daban en cualquier sitio, era como si le dieran un ataque de pánico, se quedaba quieto, y claro, pues empezaron a ser muy pocas, pero cuando ya eran muchas, se quedaba completamente agotado, entonces se dormía donde fuera. Y a raíz de ahí, ¿qué diagnóstico os dieron, Iñaki? Pues es que fue un proceso muy largo. Y muy Fue un proceso muy largo, en comparación con otros procesos fue muy corto, ¿no? Pero se hizo muy largo. Pues lo que valoraron después de ir al médico un mogollón de veces, al final le ingresaron al hospital y al principio no sabían qué era, porque le habían visto los propios médicos ataques epilépticos, pero luego le hacían el electroencefalograma y salía plano. Y era como, joder, no puede ser. Sabemos que hay una epilepsia, pero aquí no sale nada. Al principio achacaban todo que era todo emocional. Entonces, lo que ha pasado muchas veces con nuestro hijo es que inicialmente siempre se achacaba a lo emocional. Como pareja estáis bien, os vais a divorciar, es que vuestro hijo tiene unos comportamientos muy fuera de lo común. ¿Cuál es la conducta en casa? ¿Cómo le corregís? Es que siempre se achacaba al emocional hasta que se veía. Se dieron cuenta de que en casa. Que pues, igual por ahí no era, ¿no? Y al final, después de muchas pruebas, en el hospital le diagnosticaron una epilepsia en el lóbulo frontal. ¿Qué pasa en el lóbulo frontal? Que al final es el que gestiona el autocontrol, el comportamiento, la gestión emocional. Es como el policía que llevamos dentro, ¿no? Y lo que nos determinaron los médicos es que Irai ya llevaba sin ese policía que tiene dentro más de un año. Más de un año. Y entonces que muchas entendimos de esas conductas de antes venían reflejadas por eso, porque de repente había algo que no tenía un episodio físico de ataque epiléptico que tuvieras, pero sí que dentro de su cerebro sí había un impacto. Y claro, pues muy complicado para Irai, muy complicado para nosotros y muy complicado para los compañeros. Porque, claro, las conductas eran no acertadas y, claro, no todo el mundo tiene por qué entenderlo ni gestionarlo, y más en los niños. Es que esa es igual la importancia, ¿no? Que dices, joder, qué duro, ¿no? Porque al final tienes un diagnóstico de epilepsia que es duro, porque yo me acuerdo que lo que más miedo me daba de la enfermedad de mis hijos es la epilepsia, porque lo dices, ¿no? Porque es que hay muchas variantes ahí, pero imagino que de alguna forma para vosotros sería un liberador, ¿no? Y que empezaríais como con una nueva normalidad, o lo que más me gusta, realidad, ¿no? Una nueva realidad. Una nueva percepción. Y de ahí me imagino que ya sería como otra etapa diferente, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa a raíz de eso? ¿Cómo empezáis de nuevo? Pues fue eliminar mogollón de dinámicas sociales donde hubiera mucho estímulo, donde hubiera mucho ruido, donde hubiera mucha gente, mucha comida donde también. hubiera comida, porque él, por ejemplo, íbamos a un sitio y le sigue pasando a día de hoy, ¿eh? Y como no era capaz de gestionarse con los amigos, porque él no les entendía, O ellos no le entendían a él, no encontraba su lugar, al final pues era ansiedad, y comer, o buscar dinámicas en las cuales no lo hacía bien. ¿Por qué? Porque al final un igual, ¿qué quiere?
estar con sus iguales. Si no lo hago bien, ¿cómo lo voy a buscar? Haciéndolo mal. La gente eso no lo entiende. Y entonces, pues veíamos que no era nada positivo. Y, entre comillas, nos aislamos, buscando lo mejor para nosotros, y para él. Para él ahí, sobre todo. Y para él. y Sí para que sale él. un poco más perjudicada ahí su hermana, ¿no? Pero Que luego Luego hablaremos ello de- también, de luego los hablaremos hermanos. de ello, que es importante. Pero ahí notasteis beneficio. O sea, os compensó el Sí. aislaros Sí. socialmente porque vosotros en casa luego estabais más tranquilos o veíais que era lo que necesitaba ir ahí en ese momento. desde nuestro punto de vista, sí. O sea, sí que es verdad que igual, o sea, para nosotros fue lo mejor. Para Irai, para nosotros, para volver a empezar, ya sabiendo lo que tenía con la epilepsia y todo lo que habíamos Todos los vivido un año y diagnósticos pico derivados, antes. Y para nosotros era lo mejor. Sí que es verdad, pues bueno. Para mí fue muy duro. Yo empecé ahí con mi proceso psicológico también, ¿no? Porque al final todo es un aprendizaje y es volver a empezar. Y ahí te das cuenta, ¿no? Pues cosas de que haces, pero por ser socialmente igual aceptado. Compromiso. Por compromiso. Entonces sí que yo a raíz de todo eso de dejar de socializar tanto, creo que hemos mejorado todos. Mucho. Mucho porque al final muchas veces hacemos como impulsivamente hacemos cosas, ¿no? Por estar con los demás que igual es que ni te apetece o no lo necesitas y dices, pero si es que tengo que mirar lo que necesito yo y lo que necesitamos en mi casa. Ya me da igual lo que diga la gente, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era más pequeño, gente, vamos a cenar, ay, es que no venís nunca, o vamos a ir de casa rural, ¿y por qué no venís? Pues mira, porque tus hijos se acuestan a las 12 de la noche y se levantan a las 10 de la mañana y mi hijo para las 9 como tarde tiene que estar dormido y se despierta a las 7. Entonces, si lo entiendes bien y si no, pues... Al final pues, todos tenemos que buscar, ¿no? El equilibrio entre estar bien y saber lo que necesitamos. saber lo que O sea, necesitamos. Al final, No es cumplir, más. pues muchas veces intentas hacer planes que luego lo que No te benefician. llegas a casa igual están 3000 veces más cansados, tienes que aguantarlos, entonces pues, Y es lo que decíamos de la beneficia. normalidad, ¿no? Es que la normalidad en sí es una realidad diferente para cada uno. Eso Vosotros es. estáis viviendo una realidad, Vanessa tiene Vanessa otra, nosotras eso otra, es. y creo que hay que buscar esa realidad que tenemos cada Cada uno, que uno. para nosotros es nuestra normalidad Eso realmente. es, eso Con lo es. cual, pues, y encontrar desde luego el beneficio familiar, desde luego, y de los Sí, hijos. porque de ahí luego surge todo lo demás. O sea, el que tú estés, el que los adultos estén bien, significa que los niños estén bien. Entonces, pues al final es duro y tienes que dejar muchas cosas atrás. Personas que igual creías que eran tus amigas detrás, pero buscas lo que de verdad tú necesitas, que es tu familia. O sea, A ver, nosotros sí que, no sé, siempre mirábamos mucho más allá, ¿no? Yo me acuerdo que íbamos a la plaza, por ejemplo, y yo estaba en tensión constante. O sea, ¿por qué? Porque yo no podía sentarme en un espacio a tener una conversación con alguien, porque tenía que tener los 4 ojos, no 2, 4, en Irai, en cómo se gestionaba, cómo estaba, pero no por ser un padre protector, sino por eso, Por evitar. en controlar, ver emocionalmente cómo estaba él, para que él estuviera bien y todo fuera bien, porque al final es muy duro también cuando tu hijo no acierta, el entorno a veces no acierta y muchas veces le cae esa etiqueta negativa, ¿no? Es que Irai ha hecho, es que Irai mira, es que Irai no sé qué... es que Irai me ha pegado, es que Irai me ha empujado, pero nunca se ve igual lo que esa sea, persona o esas personas han hecho por detrás, que le ha hecho sentirse, incómodo, mal, que no siempre la culpa es ni de unos ni de otros. O sea, que esto no, la cuestión es echar culpas, es intentar entender, ¿no?, las dos partes, partes, sí. pero generalmente nos quedamos con la visual, con la que se ve. Chicos, ¿y por qué no aprovecháis este episodio para ponerle nombre a la enfermedad que tiene vuestro hijo y describirlo? ¿Cómo es? Para que las otras personas que igual lo pueden etiquetar por, mira el pesado, ya está aquí el niño este que no para quieto, que pega a mi hijo, ¿por qué no le ponemos un nombre? ¿Por qué no una etiqueta, sino por qué no decimos cómo es Irai?
qué tiene para que el resto pues pueda ponerse las gafas y decir, vale, pues igual es que tenemos que mirarle de otra manera y no como el pesado de turno. ¿Por qué no aprovecháis? A ver, Irai realmente su diagnóstico es un autismo. Dentro de los tipos, vamos a decir, sería un nivel 1, que es el autismo que menos apoyo necesita, ¿sí? Porque al final los niveles están relacionados con el nivel de apoyo que necesitas y acompañamiento, ¿sí? Entonces, Irai tiene la suerte de ser un tío muy listo. Sí, tiene una doble excepcionalidad. Que también tiene un coeficiente intelectual por encima de 130, con lo cual le permite, pues bueno, a muchos niveles, pues comprender el mundo. ¿Qué pasa? Que comprende el mundo desde su prisma. ¿Sí? Comprende el mundo desde sus intereses, comprende el mundo desde su realidad, comprende el mundo desde una mirada muy concreta, muy enfocada, ¿sí? Que eso hace que muchas veces, pues, hable constantemente del mismo tema porque tiene sus temas de interés, Sí, es se monotemático. centre en una cosa, necesite, le cuesta empatizar en según qué situaciones, porque es un niño que empatiza a nivel emocional muchísimo Con en adultos. según qué situaciones, pero en las cuales él tiene que dejarse a un lado y dejar camino a otro, pues le cuesta más. Él le cuesta mucho más entender dobles sentidos, lenguajes literales. Las justicias, Le cuesta muchísimo el lenguaje no verbal. las injusticias. El ver a alguien que cuando tiene un lenguaje no verbal que te estoy diciendo una cosa, pero es otra completamente, él no lo ve. No lo entiende. Entonces eso hace que le cuesta mucho socializar, sobre todo con iguales. Con iguales. Hasta hace nada, hasta hace cosa de año y medio, la pregunta de la psicóloga bueno, háblanos de tus amigos, era, yo no tengo amigos. Yo no tengo amigos. Mi mejor amigo tiene 1 año. Claro. Y los del cole, no, en el cole no tengo amigos. Es muy duro. Y es así. Entonces, luego, claro, la epilepsia, pues bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Dentro con ese autismo, pues potenciaba un poco Claro. esa dificultad de gestión emocional. Es que es una Entonces, broma, ¿qué va consiguiendo con los años? El intentar aguantarse, el intentar adaptarse a los entornos para poder estar ahí, Con lo que ello le supone, claro. a costa de un nivel de contención que, claro, cuando llega la explosión, pues sale todo. Sale todo. Y Pero luego es lo que, perdona, lo que decía Vanessa, que es verdad, y no lo digo porque seas tú, pero mucha gente, adultos que tienen mucha relación con ella, dicen, es que es Unos amorosos. una osa amorosa, es todo corazón, o sea, lo que pasa que pues tenemos siempre la mala costumbre en esta sociedad de ver lo malo o lo peor de la gente y no lo bueno, que nosotros pues en nuestra casa solemos decir mucho lo de a las personas buenas les pasan cosas buenas, hay que ver y dar las gracias a la gente por las cosas buenas que hace y no quedarnos solo con lo malo. Entonces Irai es muy cariñoso, tiene mucho amor para dar, pero pues tiene sus dificultades, es lo que tiene. Igual podemos aprovechar que has hablado del nivel de autismo y demás, porque la verdad que yo desconozco muchas Sí. cosas de estas y creo que mucha gente también. Igual podemos hablar y dar paso a la Asociación Navarra de Autismo, a Paula, que seguramente que nos puede hablar mucho más de todo esto de los niveles, de bueno, cosas que incluso ayudas igual, ¿no? que se pueden tener. Venga, la escuchamos. Bueno, Paula, muchísimas gracias por atendernos en este episodio especial de autismo. Estamos un poco perdidas nosotras en este tema, entonces tú nos vas a dar luz. Paula es la directora de la Asociación Navarra de Autismo, lleva trabajando en ella casi desde que se formó, hace Casi. 14 años, Sí. y queremos que nos cuentes primero qué es ANA. Vale, bueno, lo primero, gracias por darnos voz. A ver, ANA es la Asociación de Navarra de Autismo, es una asociación que ya el año que viene hace 15 años que se creó.
se juntaron varias familias pues, con chiquis con autismo y bueno, tenían una primera necesidad de inicio que era cubrir los periodos vacacionales, ¿vale? Ya que, bueno, pues por las características de nuestros chicos, el continuar con rutinas y demás, pues les viene muy bien y es lo que necesitan, comenzaron con el proyecto de escuelas, que no sé si os sonará. Y eso, a partir ya de ahí, pues empezaron a haber otras necesidades y pues a día de hoy atendemos alrededor de unas 400 familias más o menos en toda Navarra. Y prestamos diferentes servicios según un poquito las necesidades que van teniendo tanto las personas con autismo como las familias, ¿vale? Por un lado tenemos lo que es la atención directa de terapia, ya sea con psicólogo, con maestro, de PT o de audición y lenguaje, con el objetivo de ir trabajando las dificultades que van teniendo cada persona. Luego tenemos deporte adaptado, en el que tenemos natación y luego entrenador personal, ¿vale? Que cada uno, pues según también sus hobbies y demás, pues van haciendo con Lucas, que es el terapeuta, los diferentes deportes. Tenemos también ocio, que hacemos fines de semana. Tenemos formaciones, acudimos a los colegios y demás sensibilizaciones. Y luego bueno, el proyecto de escuelas que hacemos en verano, en Semana Santa y en Navidad, con el objetivo de cubrir esos periodos vacacionales y que ellos continúen con su rutina. Entonces, bueno, también tenemos otro proyecto enfocado más a las propias familias, ¿vale? Pues con terapia psicológica a nivel de pareja, individual o grupal. Y luego un proyecto muy chulo que pusimos de inicio el año pasado, que es el taller de hermanos, ¿vale? Porque al final, pues bueno, nos centramos mucho, ¿no? Igual en el chiqui o persona con autismo, pero pues al final la persona igual, el hermanito, se queda un poco de lado. Entonces al final el hacer esos grupos que vean que no son los únicos, que hay otros hermanos con dificultades y demás, pues les viene de maravilla y bueno, al final intentamos hacer una atención integral tanto para la persona con autismo como para la familia. Pues me ha sorprendido a mí 400 familias, has dicho que atendéis, me parece una pasada. Y con eso, ¿por qué no nos cuentas un poco los primeros síntomas o qué suele tener en cuenta o qué es lo primero que ven los pediatras o las familias, en qué habría que prestar atención? Sí, a ver, de inicio, las primeras síntomas o características, ¿no? que hacen ver igual que hay ciertas dificultades, igual en autismo, pero que algo hay, pues nos suelen decir, ¿no? Pues tú llamas al pequeño con 2 añitos, pues Javier, y Javier no se da la vuelta, o Javier siempre quiere jugar a lo mismo, o muchas veces es solo, ¿vale? Luego también, por ejemplo, cuando vas al pediatra en la revisión de los 18 meses, te suelen pasar el MChat, ¿vale? Que son unas 20 preguntas de batería, que no es un diagnóstico ni mucho menos, pero bueno, ahí ya nos puede decir un poquito, dar pistas, ¿no? De si hay dificultades o no. Por ejemplo, ahí nos dicen, ¿no? el si señala o no, la imitación. Entonces, hay ciertas ya cuestiones, ¿no? que si a cierta edad no realiza, o cuántas palabras dice o si tiene intención, ¿no? de hablar y demás, ya nos dice que algo hay. Entonces, nuestra visión es un poco no centrarnos tanto igual en ese diagnóstico, ¿no? Sino si hay una dificultad, cuánto antes vamos a trabajar, porque a partir de ahí la evolución va a ser mucho mayor. Esos son los primeros síntomas, pero después del diagnóstico también sí que hacéis como una diferenciación entre grados o niveles, ¿verdad? Sí, a ver, después en el DSM-5, ¿vale? Que es el manual de trastornos de enfermedad mental de Estados Unidos, ya se unificó lo que es el autismo, ¿vale? Entonces ahí ya marcaron 3 tipos de autismo, el TEA1, el TEA2 y el TEA3, ¿vale? El TEA1, digamos que es el que tiene menor necesidad de apoyo y el TEA3 es el que tiene mayor necesidad de apoyo. Entonces, encuadrándolo de esa manera, pues bueno, pues nosotros atendemos a todo el espectro, ¿vale? Entonces ahí necesitamos eso, pues igual hay una atención más específica o adaptada a los que tienen mayor necesidad de apoyo que a los que tienen menor necesidad de apoyo. Pero bueno, al final cada uno en sus dificultades llevan un trabajo y tienen un mérito pues de la pera al final. Sí. Sí. Y hablando de trastornos, claro, estamos hablando desde pequeños, diagnósticos que ya se van haciendo con la evolución que
que van creciendo, pero es que estamos hablando también de que están llegando muchos diagnósticos a edad adulta, ¿no? Que me imagino que hasta allí también os llegarán. Sí. Y me imagino que igual eso es un poco más complicado, ¿no? El tener un diagnóstico. ¿Cómo es ese proceso de las personas que llegan ya? Tenemos de edad adulta? como dos vertientes, digamos. Unas que personas adultas que a raíz de que han diagnosticado a sus hijos les han diagnosticado a ellos, ¿vale? Porque nosotros en las primeras acogidas que hacemos con las familias, ¿no? En la primera reunión, pues igual empieza a decir, es que pues menganita tiene A, B, C y D. Y dice, pero es que yo también, y me veo tan reflejada en ella que igual yo también. Entonces, pues eso, hay luego padres o madres, ¿no? que realizan ese diagnóstico pues para cerciorarse si tiene o no. Y luego, pues eso, nos están llegando muchos casos de personas adultas pues que hay mucho más información también. Lo que antes igual era la persona rara, digamos, pues ya tiene un nombre, ¿no? Y joder, saber al final qué es lo que me pasa, por qué en ciertas situaciones actúo de una manera, por qué no quiero igual relacionarme con fulanito, o pues ponerle un poco ese nombre a lo que me pasa. Y nos está viniendo mucha gente adulta. Entonces, bueno, hay gente que solo quiere saber lo que es el diagnóstico, si tengo o no tengo, y luego hay gente también que se queda pues, para trabajar con intervención terapéutica pues esas dificultades que ellos tienen, ¿vale? Mientras preparábamos el episodio, hemos estado hablando también de ayudas económicas, porque tú decías antes que cada uno, su familia, en los grados que tiene, pues es complicado. Entonces, nos gustaría también que nos dijeras, para aquellas familias que están ahí, qué tipo de ayudas económicas o externas también podéis o pueden solicitar. Vale, a ver, para cubrir lo que son las intervenciones terapéuticas, ¿vale? Tenemos 3 tipos de ayudas, que son las del Ministerio de Educación, las del MEC, ¿vale? Para necesidades educativas especiales, las ayudas también complementarias del Gobierno de Navarra, del Departamento de Educación, y luego hay una específica del Gobierno de Navarra, del Departamento de Salud, para tratamiento TEA, ¿vale? Entonces, las 3 son compatibles. Claro, o sea, si yo tengo un gasto de 2.000, me van a cubrir con mucho los 2.000. O sea, si presento todas las... O sea, hay que ir poco a poco, ver lo que presentamos a cada una. Entonces, en el Ministerio de Educación te pueden dar un máximo de 913 euros por educación pedagógica y 913 euros por educación de lenguaje, ¿vale? Esta ayuda va por renta. Y aparte, en esta ayuda tenemos un subsidio de 400 euros. Luego, la complementaria del Gobierno de Navarra, es decir, si desde el MEC no te han dado lo que realmente igual te correspondería, te complementas desde el Gobierno de Navarra, ¿vale? Que también va por renta. Vale. ¿Vale? Los plazos más o menos, la del MEC suele salir en mayo más o menos y hay plazo hasta septiembre para presentarlo, ¿vale? Y luego la complementaria del Gobierno de Navarra pues acaba de terminar el plazo hace una semana o 2 semanas, ¿vale? Y luego tenemos la del tratamiento TEA, que esta sale en septiembre y ahí no va por renta, ¿vale? Y bueno, pues el tipo de intervención siempre tiene que ser, bueno, evidencia científica del tipo de intervención que está teniendo la persona con TEA, y luego hay ciertos profesionales que cubren esa ayuda, ¿vale? Que pueden ofrecer. Y eso, y esta acaba, pues empieza el 1 de septiembre yo creo más o menos y acaba el 30. Más o menos esos son los plazos. No siempre son iguales, ¿eh? O sea, que la gente no... Atenta, Paula dijo esto. Hay que estar atenta Sí. a cuando salen las convocatorias. Y luego también hay otra ayuda para proyectos educativos que cubren en periodos vacacionales, ¿vale? Que también tienen una serie de requisitos, pero en nuestro caso las escuelas también las cubren. Sí. Nos has comentado también lo de la tarjeta para las plazas reservadas, que creo que es súper interesante y que también podríamos hablar de ello. Sí, a ver, cuando a las personas con autismo les van a sacarse, ¿no? el certificado de discapacidad, bueno, normalmente hay un apartado que es el de movilidad, que cuando tú dices movilidad dices, pues si no, motormente no tiene ninguna dificultad, ya bueno, va mucho más allá las dificultades del autismo. Pues estábamos comentando, ¿no? Que igual no encuentro sitio o a nivel sensorial o no cruza... Hay muchas dificultades. Entonces, las familias cuando vayan a valorar esta discapacidad, si tienen estas dificultades, ¿vale? Que siempre lo recalquen o que lleven en el informe escrito pues, por el neuropediatra o por la persona que trabaje con él, pues que sí que tiene esas rigideces a la hora pues, de hacer esos traslados y demás.
porque yo creo que al final pues es una parte pues importante también a tener en cuenta. Sí, que quita mucho tiempo también a las familias. Sí, tiempo, esfuerzo, si no te hace caso, si se te escapa y se va a cruzar la carretera, si al Si no final encuentras sitio y tienes que dar 1000 vueltas para aparcar. Lo que para poner el nosotros es un coche. trámite ordinario, sin dificultad, ¿no? Que yo voy con mi hijo, lo llevo al médico sin ningún problema, aunque aparque donde aparque, pues hay en situaciones que realmente pues es muy complicado. Entonces, bueno, si podemos facilitar y ayudar a estas familias, pues lo suyo es eso, que sepan, ¿no? Ellos que tengan la información de que les valoren por lo menos esa parte, que luego igual no se la conceden, ¿eh? Pero bueno, por lo menos que lo sepan. Para el tema de ayudas o, por ejemplo, en el cole también, pues que Crena tengan sus apoyos y demás, me imagino que hace falta un diagnóstico oficial, que igual en el caso de peques es más fácil, pero en adultos comentábamos que igual es más complicado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo tienes que conseguir ese diagnóstico oficial? A ver, normalmente cuando estamos en edad temprana o adolescente, hasta esa edad más o menos, en nuestro caso normalmente el neuropediatra o pediatra nos deriva a nosotros los casos, suelen estar en atención temprana o salud mental, ¿vale? Entonces ahí ya está, digamos, activado el protocolo interno, ¿no? Y ahí ya se va a elaborar lo que es el diagnóstico. Y entonces ya con ese diagnóstico, o sea, siempre normalmente para que te pongan los apoyos en el centro educativo tienes que tener un diagnóstico. Entonces, una vez que ya tienes ese diagnóstico, ya tendrá pues el apoyo del PT, de la L, de lo que ellos precisen desde el CRENA. Pero lo que comentas en la edad adulta es más complicado, sobre todo igual en los casos también de TA1, ¿vale? En esa dificultad nos están llegando muchos casos a nosotros, pues porque igual desde salud pública o no tienen las herramientas, o les están llegando muchos casos, o no tienen igual la formación, muchas veces pues no llegan a verlo, ¿no? Porque igual tenemos también nosotros el pensamiento de que el autismo no lo tenemos no tan actualizado, ¿no? Lo que es realmente el autismo. Igual tenemos como el autismo severo, ¿no? En nuestra cabeza. Eso es, efectivamente. Y no vemos un poquito más allá, que ahora ya pues todo lo que es el espectro se ha igualado, todo es autismo, y aunque tenemos diferentes grados. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Que desde salud pública pues sepan, ¿no? También diagnosticar estos casos. Y luego lo que nos marca, por ejemplo, para optar a estas ayudas, ¿vale? El requisito de la ayuda de salud de tratamiento TEA es que lleven 1 año residiendo en Navarra y tener un diagnóstico de TEA emitido por un facultativo médico o un psicólogo clínico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en nuestro caso los profesionales que trabajan con los chavales son psicólogos sanitarios, ¿vale? O sea, tenemos otros perfiles, pero los psicólogos son sanitarios. Entonces, cuando nos llaman para hacer esos diagnósticos, o porque hay mucha lista de espera o por lo que fuera, vienen a nosotros, les decimos, vale, yo te lo hago, pero que sepas que si el día de mañana vas a presentar las facturas a esta ayuda, el requisito es que el diagnóstico sea por un facultativo médico o por un psicólogo clínico, por tanto, no te va a valer. Entonces, hay casos en los que desde salud pública sí que luego se los han validado, pero en otros no. Entonces, esa dificultad sí que en los adultos sí que estamos notándola. Entonces, y como tampoco hay mucho psicólogo clínico, nos sobran, pues estamos un poco pues entre la espada y la pared. Pero bueno, pues ahí está también nuestra pelea, que vamos, que nosotros al final, bueno, tenemos ahora 2 meses, yo creo, de lista de espera para hacer diagnósticos, o sea que la necesidad la hay. Entonces, pues bueno, a ver si entre salud pública y nosotros pues vamos poco a poco desatascando. Paula, el próximo día 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. No sé si desde la asociación habéis organizado también alguna cosita para visibilizar este día. Sí, el 11 de abril estamos en Pamplona, en la Plaza del Castillo, y en Tudela, en la Plaza de los Fueros. Que, bueno, todo lo que hacemos lo hacemos también en Tudela, ¿vale? Que eso me había centrado igual en Pamplona. Y sí, al final es una oportunidad para salir a la calle, una oportunidad más para sensibilizar, para concienciar y, bueno, si podemos recaudar fondos, pues bienvenidos sean también. Y bueno, pues estaremos en ambos sitios, en Pamplona todo el día, con hinchables, tenemos pintacaras, va a haber torito de fuego, ¿no? Pero un torito va a hacer encierro. Y luego vamos a tener también un coloquio con Amaya Álvarez Coello, que es una chica diagnóstica de TEA, pues que va a llevar su libro a la plaza y vamos a hacer un pequeño coloquio para que nos cuente un poco su experiencia y demás. Y luego a la tarde tenemos un concierto solidario de Epsilon,
que es un grupo que siempre nos va a acompañar. Y en Tudela estamos también a la mañana con hinchables, pintacaras y bueno, música y demás. Así que, bueno, a todo aquel que quiera vamos a estar allí, así que encantadas. El 11 de abril. 11 de abril, eso es, a ver si nos hace buen día como Sí, este ya, y podemos ojalá. disfrutar. Ojalá. Y has hablado de visibilizar y sensibilizar, que me parece importantísimo, porque cuanto más se visibilice, pues yo creo que más, pues bueno, normal se hace, ¿no? Y igual nos ayuda a ponernos esas gafas que hablábamos, ¿no? Para ver que, pues bueno, todos podemos ser diferentes, pero de alguna forma con estas gafas especiales podemos, pues bueno, entenderles, interpretarles y ver que pueden ver el mundo de otra forma, pero claro, cuesta. Esto es algo que cuesta y me imagino que se verá a nivel de colegios, a nivel de exterior, y me imagino que tendrán pues problemas de adaptación y muchas veces esto incluso igual puede derivar a bullying, ¿no? Porque pues bueno, siempre los denominamos como los diferentes, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre parece que han sido carne de cañón. ¿Tenéis muchos problemas de esto? ¿Se ven? A ver, nosotros intentamos, siempre que nos llaman, vamos a los coles a sensibilizar. Para nosotros es vital que desde la edad temprana al final conozcamos la diversidad. Todos somos diferentes, o sea, es que yo soy diferente a ti, ¿no? O sea, es que todos somos diferentes. Entonces, bueno, en la medida de esas diferencias también, ¿no? Tenemos también cosas muy positivas todos y que tenemos que potenciar quizá también mucho más de lo que hacemos. Y nuestra clave también es eso, acudir a los coles a sensibilizar desde chiquitines. Creemos que es vital. Ahora, por ejemplo, con la campaña del Día Mundial hemos lanzado a los coles el que, por un lado, días previos sensibilicen, hablen sobre TEA, ¿vale? Porque al final, vamos, por la prevalencia que hay, 1 de cada 100 nacimientos tienen autismo. O sea que los chiquis en sus aulas tienen a compañeros con autismo. Entonces, bueno, es muy importante que ellos sepan, ¿no?, cómo tratar, que tienen dificultades, pero como tienen también ellos, y en qué medida pueden ayudarles. Entonces, la iniciativa de este año es que, por un lado, hagan esa... comenten, ¿no?, qué es el TEA y demás. Si hay alumnado dentro de los centros, pues, o hay aulas UTES específicas y demás, pues que también se normalicen, ¿no? Y luego que salgan al patio, y el símbolo del autismo es el infinito, ¿vale? Con diferentes colores y más para ver esa diversidad y bueno, que se haga una foto de todo el alumnado, pues proyectando, ¿no?, esa diversidad. Entonces, es vital que haya esa sensibilización. Desde el profesorado también, quiero decir que al final muchas veces, ¿no?, los niños, pero es que si yo como padre estoy proyectando en mi hijo X cosas, ¿no?, igual me lo tengo que trabajar yo primero. Y luego bullying, pues bueno, pues eran y son carne de cañón. Entonces, por eso yo creo que es importantísimo que el alumnado esté concienciado, que el profesorado esté concienciado, que si hay una pequeña detección se diga, ¿no? Si un alumno ve algo que no le cuadra, que no sea el chivato, pues que tenga la capacidad, ¿no?, de decir esto no se hace, que yo entiendo las dificultades, pero bueno, yo creo que es un tema, sabemos que está a la orden del día y que en nuestras manos como sociedad también está pues cambiarlo. Y yo creo que eso, ponernos las gafas de la empatía, que es yo creo imprescindible, y intentar inculcar a esta juventud, ¿no?, lo que no me gustaría que me hiciese a mí, la empatía que tengo que tener y cómo me gustaría que a mí me tratase si tengo estas dificultades. Y las familias también, y porque yo entiendo que puede ser en un aula, puede ser complicado que esté un niño TEA y que digas, pues que a mi hijo no le está dejando avanzar, pero yo creo que las familias somos las primeras que tenemos que ponernos esas gafas, y si tu hijo viene a casa diciendo, jo, es que mira es que está todo el rato molestando en clase, somos nosotros, tenemos el trabajo de decirle a nuestros hijos, pues igual tiene algo, igual le pasa algo, intenta ayudar, intenta escucharle, intenta ponerte en su lugar, y no todo lo contrario, que seguramente que en muchos casos en los que haya bullying es porque ahí en las familias el feedback que hay es es que es el raro, es que qué pesado, es que otra vez. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que hacer el cambio ese. Sí, o sea, como padres tenemos una responsabilidad de la pera. Es que si nosotros no ponemos la cordura, digamos, ¿no?, es que ellos son niños al final. Quiero decir que a mí mi hijo me puede decir A o B, pero yo soy la madre, la responsable de y la responsable de educar. Es decir, porque el cole educa también, pero nosotros somos los mayores, ¿no?, responsables de. Entonces, si vamos un poco alineados, ¿no?, el cole, las familias y en nuestro caso, por ejemplo, las entidades, ¿no?, que yo creo que poco a poco hemos ido haciendo también una campaña de sensibilización. Yo creo que en Navarra el autismo hace 20 años no tiene
la misma conciencia en la sociedad, ¿no? que a día de hoy. Hablo de autismo, síndrome de Down, o sea, creo que las entidades sociales tenemos una labor en ese sentido muy importante. Entonces, si vamos acompañados pues eso, de centros educativos y de familias, pues esto al final creo que hacemos todavía más mella en la juventud. Entonces, pues bueno, pues ojalá poco a poco entre todos, ¿no? Vayamos pues bueno, quitando estos temas de bullying y bueno, pues intentando hacer la sociedad un poquito más justa, ¿no? Y normalizada para todos. Sí. Importantísimo, y ojalá que todos llevemos esas gafas y que entre todos ayudemos a que se vea la diversidad que hay y que todos seamos uno más. Eso es. Pues sí, Paula, ojalá. muchísimas gracias. Nos has puesto, la verdad es que la información sobre el TEA muy clara, sobre todo aquí en Navarra. Nos has dado información también sobre ayudas. Y queremos que la gente, si está en sus casas y se ve algún síntoma identificativo y está un poco perdida, pues que pueda contactar con vosotros para que le abráis un caminito, una luz. Entonces, aprovecha y di cómo pueden contactar con Ana. Vale, a ver, en nuestra página web tenéis el contacto, es que no me sé el contacto de Ainhoa de memoria, que es a trabajadora social, ¿vale? Normalmente cuando pues, hay una familia que igual tiene, que les han dicho que se pongan en contactos de neuropediatría y demás, lo que hacemos es una primera reunión de acogida, ¿vale? Se reúnen la coordinadora técnica y la trabajadora social, pues para conocer un poco a la familia, ver necesidades tanto de la persona con autismo como de la propia familia, porque nos había dicho que entre las intervenciones acudimos a domicilio, sobre todo para formar en los inicios, ¿vale? Y acompañar a la familia en el proceso. Y una vez que hacemos esa acogida, pues vemos un poquito las necesidades y establecemos el plan de intervención, ¿vale? Entonces, si hay alguna familia o que se necesite información o lo que sea, vamos, desde la entidad dispuestos a ayudar e informar y, vamos, lo que necesiten, para eso estamos. Y bueno, yo creo que también nos puedes contar un poco cómo se puede colaborar, ¿vale? Si es una Muchas cosas, porque al final pues sí que tendréis alguna ayuda, pero todas son escasas siempre, con lo cual pues vamos a decirles también a todos los que nos están escuchando cómo pueden colaborar con la asociación. Bueno, pues tenemos por un lado pues personas voluntarias que quieran colaborar con nosotros. Durante el curso tenemos la actividad de natación que os he comentado. Y luego, durante los periodos vacacionales en las escuelas, precisamos de muchísimo voluntariado, ¿vale? Al final, para que os hagáis una idea, durante los periodos vacacionales atendemos alrededor de unos 80-90 chavales. Entonces, cada uno con su situación y necesidades, entonces, bueno, el apoyo al voluntariado resulta súper importante. Y luego, pues económicamente, pues todo. A ver, pues con donativos, ¿no? Al final estas donaciones desgravan también la declaración de la renta, entonces tanto empresas como a título personal, si alguien quiere, pues bueno, contribuir a la causa, pues bueno, todos estos donaciones pues suelen ir pues a las escuelas o incluso luego devoluciones que hacemos a las familias y demás. O sea, el objetivo al final es intentar minimizar los gastos, ¿no? que bueno, pues que las terapias al final pues baratas no son. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Paula. Nosotros nos quedamos aquí hablando con una familia que está ahí metida en el mundo TEA y esperamos encontrarnos pronto y seguir hablando contigo porque ha sido un gustazo. Muy bien, oye, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Bueno, pues yo creo que las asociaciones como Ana de autismo, pues yo creo que nos pueden ayudar muchísimo, pueden ayudar mucho a las familias con este tipo de diagnósticos. ¿Vosotros habéis buscado algún apoyo? ¿Qué apoyos habéis tenido de externos? A ver, nosotros cuando a Irene le diagnosticaron de altas capacidades, buscamos información y nos asociamos a ANAC, que es una asociación navarra de altas capacidades, en donde pues bueno, fomentan dinámicas y actividades para los niños y niñas que cumplen ese perfil, ¿no? Vamos a decir. Y una vez tuvimos el diagnóstico de autismo, pues también nos asociamos a ANA, que también tiene un mogollón de dinámicas, un mogollón de actividades planteadas en función de las necesidades de las familias. Y nos informan lo mismo, pues de todas las becas, todos los apoyos, todas las dudas que puedes tener. En Ana sí que es verdad que no hemos hecho todavía ninguna actividad porque al final está todo en Pamplona, ¿no? Y te tienes que desplazar. Y sí que a raíz de las altas capacidades también empezamos a ir, nos mandaron desde la Seguridad Social a la psicóloga y psiquiatra, un poco pues para gestionar todo eso, pero tampoco es que sea un recurso muy fiable, pues porque cambian de vez en cuando, tienes que estar repitiendo siempre lo mismo, no hay una continuidad de una persona física y bueno,
hubo una persona muy buena, pero se la llevaron de Estella, venía otra, y tampoco hemos tenido una continuidad muy así, a modo psicólogo, psicóloga, que les siga para todo ese apoyo. Y sí que es verdad que nosotros luego, eso, desde el servicio social nos derivaban al hospital a salud mental, pero como no había esa continuidad que nosotros consideramos que sería la adecuada, pues bueno, hemos buscado apoyos externos, pero nosotros, ¿no? Pues, Sí, privados, ¿no? Exacto, Sí. privados, sobre todo porque, joder, incluso ahora que Irai está mejor, vamos a decir, o se encuentra emocionalmente mejor, siempre hablamos con él y es, bueno, vamos a ir a, en este caso a Susana, por qué es lo mejor, que te ayuda a entender porque estás mejor también. ¿Sí? No es solo tengo un problema, voy, sino porque estoy mejor. ¿Qué puedo hacer para seguir estando mejor? ¿Qué puedo hacer para entenderme? ¿Qué puedo hacer para adaptarme al entorno? ¿Qué puedo hacer para que yo estar sano emocionalmente? ¿Y a vosotros qué es lo que más os ha servido también para sobrellevar la situación? Para no desbordaros también cuando estáis con él o para ayudaros con todo lo que estáis viviendo. Sí, o herramientas, ¿no? ¿Quién nos ha dado herramientas? Pues imagino que será mucho, ¿no? Ir cogiendo herramientas. Ensayo error también muchas veces, porque igual hay unas cosas que sí que siempre funcionan, ¿no? Casi siempre, pero también pues depende del momento, pues lo que funcionaba la semana pasada, pues igual hoy, casualmente en esta crisis que ha tenido, pues porque le ha dado el aire por aquí y se acordó de no sé qué, pues no funciona. Pero sí que es un poco ensayo-error, ¿eh? Muchas veces. Sí que hay cosas pues, que siempre funcionan, ¿no? Pues el tener unas rutinas, el necesitar... O sea, que igual parecen cosas absurdas, pero tanto para nosotros como para él son como muy indispensables. Que ya desde la Icastolà también los pictogramas, ¿no? El saber que llega a clase y cuando todavía no leían ni escribían todos pictogramas de primero hay esto, corro, luego hay inglés, luego hay música, luego hay no sé qué. El saber que va una cosa, luego a otra, a él le tranquiliza mucho. O el ir a la Icastolà y saber qué hay para comer todos los días. O sea, ir y necesita saber qué hay para comer. Y si han cambiado el menú, puede arder Troya ahí, o sea, no lo entiende, no entiende por qué han cambiado el menú cuando él ya se ha hecho el concepto de que había esto para comer. Le tienes que hacer entender, que parecen cosas mínimas, pero para él son un mundo, todo eso, entonces... Y hablando de la Icastolà, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, ¿también os habéis sentido arropados o habéis echado en falta algo? A ver, en la Icastolà, en primer lugar, yo solo puedo agradecer a los dos tutores que ha tenido nuestro hijo. Y yo sé que, por ejemplo, en la Icastolà han luchado mucho para que Irai tuviera apoyos. Sí, que es difícil conseguir apoyos, muy difícil. Ha sido complicado. Por eso, pues porque tú ves a Irai y ves a un niño normal, entre comillas, ¿no? Porque no hay una dificultad física, no hay una dificultad que tú veas a simple vista, este niño necesita, pero esa necesidad de apoyo emocional, que muchas veces no se ve tanto, pues hay veces que a Karina le cuesta más, ¿no? Igual que cuesta... todos los perfiles necesitarían más ayuda, Odey necesitaría más ayuda, Yargui necesitaría más ayuda. Por desgracia, yo creo que aquí le podemos poner palabras. Es económico. Es cierto que muchas veces es económico y ese es el fallo, que no miran las necesidades, sino miran la economía. La economía, detrás. eso Y eso es lo que está fallando. Eso es. Porque yo creo que ya es cierto que es que no están dando los recursos que necesitan, porque es súper importante. Es que para el desarrollo de cualquier tipo de diagnóstico, neurodivergencia, de lo que sea, tanto por arriba como por abajo, ¿eh? O sea, yo siempre lo he dicho. Sí. O sea, es lo mismo que haya niños con altas capacidades, que no es ninguna enfermedad, no es una condición, es una manera de percibir y así. Tanto necesitan apoyos por arriba, pues porque al final se acaban aburriendo en clase, porque muchos tienen conductas disruptivas porque se aburren, como por los que van, lo que está estipulado en educación por debajo, es que todo el mundo... Y al final es todo económico. Y es que yo creo que es una etapa súper importante porque es
esta etapa es que es primordial para luego lo que van a ser a un futuro. Entonces, yo creo que no le dan el valor y la importancia que tiene. ¿Qué tiene? Que no hay que ver el dinero, ¿vale? O sea, creo que es una forma de intentar redistribuirlo mejor y pensar en las personas, las personitas que están ahí, que luego van a tener un futuro mucho mejor. Sí, que son si nuestro se les futuro. ayuda. Eso es. Entonces, si se les ayuda, pero bueno, sí, habrá que seguir luchando por todos esos apoyos, ¿no? Sí, sí, pero... Chicos, cuando estábamos preparando esta entrevista, teníamos feedback, os preguntaba, ¿queréis que os preguntemos esto? ¿No queréis que os preguntemos lo otro? Una de las preguntas que os hice, que os mandé, era que si os habéis sentido vosotros identificados, porque estábamos preparando el programa y nos contactó una chica, Teresa, que ahora hablaremos con ella, que le diagnosticaron autismo ya de mayor a raíz del diagnóstico de su hijo. Entonces yo os pregunté si vosotros os sentís identificados en vuestro hijo en algunas pautas de comportamiento, en algunas cositas. Entonces me pareció súper interesante la respuesta y me gustaría que la contarais, que si os habéis sentido también identificados con vuestro hijo, Mai. Hombre, pues yo, por ejemplo, sí que a raíz de los diagnósticos de Irai, sí que, a ver, no te sé decir si soy autista o no, porque no lo sé, sí que pensé en hacerme, ahí está, algún día igual me lo hago, pero sí que entendí conductas mías de cuando yo era más pequeña. Entendí cosas mías, me entendí mucho más, por ejemplo, pues la altasensibilidad, ¿no? Pues en los autistas hay mucha altasensibilidad a los ruidos, al tacto, sabores, olores, y yo todo eso, por ejemplo, sí que me he sentido identificada en ciertas cosas. He entendido por qué no me gusta mucho ir al cine, porque no me gusta el sonido del cine. O sea, a mí me encantaría poder ir al cine, coger un mando y bajar el volumen del cine. He entendido por qué de pequeña siempre la lana me picaba mucho y odiaba que me pusiera lana. Cosas así de sensibilidad, ¿no? Sí. Que antes no... He entendido por qué siempre de pequeña decía, es que me molesta mucho la luz porque tengo los ojos claros. No, tengo una sensibilidad visual impresionante, casi siempre voy con gafas de sol. Me molesta mucho la luz blanca, cosas así que yo pues no había reparado en ellas. Por ejemplo. O sea, os ha ayudado también, ¿no? Sí, porque dices, joder, pues mira, yo igual. pensaba que esto que era rara. Pues bueno, raros somos todos al final, Sí. de una manera o de otra, ¿no? Pero digo, pues mira, sí, pues esto, pues es que a ella también le pasa. Sí, que por te ha hecho ejemplo. ponerte a pensar y recapacitar un poco, ¿no? Mirar hacia atrás igual. Sí, o por ejemplo, sí que me he dado cuenta, que además lo comenté con Iñaki hace poco, lo comenté el otro día con unas amigas, que a Iñaki nos lo había comentado, me he dado cuenta que yo sí que soy de hablar mucho, de socializar, pero me he dado cuenta que lo he hecho muchas veces por encajar. O sea, he hecho muchas cosas por estar en sitios donde realmente no me apetecía estar. Y no quería estar. Maider, que te des cuenta de que cosas que puedes haber estado haciendo... O sea, que me di cuenta hace un par de semanas así, el otro día lo comenté con unas amigas. Y dije, me siento súper orgullosa de haber llegado a esta conclusión. Muy bien, Sí. muy bien. ¿Iñaki? Iñaki... A ver, yo siempre y de pequeño siempre noté o notaba o me veía como un perfil completamente diferente. Me costaba hacer muy bien amigos, no era capaz de encajar, incluso la adolescencia me aislaba porque no me veía capaz de integrarme dentro de grupos sociales. Siempre me he visto diferente. Y cuando era pequeño y adolescente, siempre lo achacaba a que había vivido en un entorno un poco aislado, ¿no? En Irache, con pocas personas a mi alrededor. Pero luego con el tiempo, iba viendo cosas de mí y que no terminaban de encajar, ¿no? Dentro de lo habitual. Y claro, viendo pues, la realidad que tengo en casa, pues te planteas muchas cosas. Yo sí que es verdad que no tengo un diagnóstico, no lo voy a buscar, pero por el mero hecho de que yo he llegado a un punto en el que ya me entiendo y me conozco. O sea, vamos a decir, me he mirado tan adentro tantas y tantas veces para conocerme a mí mismo y estar contento conmigo mismo y saber qué necesito y con qué necesito para estar yo bien,
que pues, como un autodiagnóstico, digamos. Si tengo un diagnóstico, vale, si no lo tengo, vale, pero yo ya me conozco a mí. Es que yo creo que igual aquí, lo que dices, te conoces tanto y has buscado tus propias herramientas que realmente no lo necesitas. Yo creo que lo importante igual, ¿no?, en estos diagnósticos es eso, ponerle un diagnóstico más que nada por empezar a ayudarle. Eso es. A que busquéis unas herramientas, a que él las Eso tenga, y yo creo que es lo bueno que tenemos hoy en día, ¿no? Que muchas veces hablamos, joder, hay más diagnósticos, aquí hay más autistas, hay más... No, se les pone nombre pero ahora. Se les pone nombre y creo que les facilita muchísimo eso, ¿no? Que todo eso, lo que tú habrás pasado para llegar a donde estás ahora, conocerte de esa manera y tener esas herramientas, seguramente que si de pequeño te hubiesen ayudado, hubieses llegado mucho antes a eso y hubiese sido mucho más fácil el camino, seguramente. Seguro. Entonces yo creo que me parece súper importante, y de esto yo creo que también vamos a hablar con Teresa, que igual le podemos dar paso, porque yo creo que a ella le ha pasado pues un poco lo que decís, ¿no? Ella también decía, ¿no?, esas cuestiones que había visto, oye, que le hubiese gustado igual, que hubiese tenido esa ayuda, que ahora con su hijo igual, pues bueno, la encuentra porque tiene un Ahora hay hijo muchas con mujeres. diagnóstico. A partir de 40 años es como ahora se está... Y encima sí. en mujeres, pues Sí, bueno, mujeres más Más Sí, todavía. De ella nos Sí. habla de eso, así que vamos a escucharla porque ella sí que buscó el diagnóstico, ella sí que se sentía la necesidad, lo que habéis dicho, ¿no? Se veía con su pequeño Edu identificada en muchas cosas, buscó diagnóstico y ella sí que está diagnosticada, así que vamos a Así que escucharla. vamos a hablar con Teresa. Tere, muchísimas gracias por atendernos en la cara amable de la vida. Hola, muy Gracias a buenas. vosotras por la oportunidad. Lo primero, ¿qué tal estás? Bueno, yo siempre digo que estoy. O sea, estoy en el mundo, existo, vivo, luego pienso, soy, o sea, estoy en el mundo. No puedo decir ni muy bien ni muy mal porque, bueno, la neurodivergencia es un vaivén de emociones y lo mismo estás aquí arriba que estás aquí abajo. Vamos a decir que estoy. Estás. Sí. Estamos hablando de autismo, de familias que conviven pues, con autismo en sus casas, pero también queríamos prestar un poquito de atención a los autismos que se diagnostican cuando sois más mayores, que ese es tu caso. Entonces, no sé si nos puedes contar cómo llegó el diagnóstico a tu vida también a raíz del de tu hijo. Bueno, el diagnóstico llega a mi vida hace cosa casi de un año, en el próximo mes de mayo, pues hará un año. Pero todo radica desde la infancia, ¿no? Radica desde que, en este caso, por parte de la mujer, hablamos de la mujer, que es mucho más complejo el diagnóstico, yo no me siento como mis iguales. Yo me siento diferente, yo no tengo la misma forma de juego que mis amigos, yo no tengo los mismos intereses que mis amigos. em, y lo que hago es buscar estrategias para poder encajar. ¿Cómo se buscan las estrategias? Pues vamos a copiar, ¿no? Vamos a hacer el masking, vamos a ver cómo habla esta compañera, vamos a ver si viene una compañera extranjera, el tipo de acento que tiene para yo imitarlo. Vamos a intentar interesarnos en los intereses que en ese momento, en la época de los 90 había, a pesar de que no me gustara, pero nunca sin perder mi esencia, ¿no? Nunca sin perder lo que a mí me gustaba o lo que a mí me llamaba la atención o lo que yo quería sentir y expresar al mundo, ¿no? En ese momento, en el crecimiento, pues bueno, hay diferencias, se me señala, se me juzga, se ríen de mí. No dejaba de ser yo, pero nunca encajaba. Yo sabía que como que no pertenecía, ¿no? No pertenecía, sabía que algo no estaba bien en mí, o por lo menos antaño era lo que yo pensaba, hasta que pues paso por muchas dificultades de la vida, sobre todo sociales, y pues llega Edu, llega mi peque a mi vida, tiene casi 8 años, me dan el diagnóstico, yo ya conocía lo que era el autismo así por encima, y empiezo a ver patrones en Edu que me recordaban a esa niña, a esa Teresa de la infancia que decía, ostras, es que Edu alinea objetos y yo lo hacía con las joyas de mis abuelos, las ponía en fila, de mayor a menor tamaño. Ostras, es que Edu tiene problemas sociales y es que yo también los tenía. Una serie de similitudes bueno, que me hicieron pensar realmente que a lo mejor lo que yo tenía que hacer era buscar respuestas, ¿no? Entonces me inicié en un gabinete multidisciplinar con una neuropsicóloga. Estuvimos varias sesiones hasta que en la última sesión pues me dijo, Teresa, lo que tú llevas pensando mucho tiempo es así.
Eres una persona neurodivergente dentro del espectro autista. O sea, no hay nada roto en ti, no estás rota. Eres una persona más, lo único que has procesado la información de manera diferente y por las dificultades, y más en los años 90, has sido una superviviente de la vida. En Así ese fue. momento, Tere, ¿cómo te sientes tú? Porque puede haber ahí como dos, o que te vienes abajo o sentiste algo liberador de decir, por fin encajo o entiendo Pues, algo. pues, si os soy sincera, fue liberador, pero a la vez triste. Y os explico, fue liberador porque le pude poner nombre, ya no etiqueta, no me gusta, le pude poner identidad a mi vida, ¿no? Le pude poner pues ese nombre que a lo mejor me hacía entender el porqué de tantas cosas que yo había vivido. Y por otro lado, triste porque todas las dificultades que yo he tenido, si se hubieran sabido, si me hubieran podido ayudar, si me hubieran podido guiar, no las tendría que haber pasado y que me haya generado muchísimos traumas, una ansiedad crónica, incluso momentos de depresión también. Entonces, claro, o sea, fue liberador porque ya sé reconducir un poquito mi vida y entiendo muchas cosas, pero triste de pensar esa rumiación de decir, ¿y si esto hubiera sido así? ¿Y si... Entonces, claro, no se puede vivir del pasado, sí se recuerda, pero sí que tengo lo que es una base para poder avanzar en los años venideros, obviamente. ¿Y en tu entorno, cómo lo han interiorizado? ¿Cómo ha llegado esa noticia? Pues en mi entorno, bueno, mi marido, llevo más de 10 años con él, ha estado conmigo sin saber y sabiendo, ¿no? Entonces, ha sido como, claro, con razón, nos poníamos a hablar, ¿no? Claro, con razón, eh, él es más organizado, pero yo soy desorganizada dentro del desorden que él ve, pero es organizado por mi parte. No sé si me estoy explicando. Eh, Sí. Él me daba como cosas, decía, claro, ahora entiendo cuando me dices, no quites eso de ahí, porque yo sé que está ahí. Y a lo mejor a él le molesta la vista porque tiene que estar allá y está mejor colocado. Ha entendido muchas cosas, me sigue entendiendo, me sigue apoyando por parte de mi hijo mayor, de Juan, súper normativo, pero porque yo intento educarlos en la diversidad. O sea, nos vamos a encontrar cada vez más autistas, más TDAH, más TDA, o sea, normativamente. Y Edu, bueno, es que con Edu siempre ha habido una conexión muy como nos entendemos, ¿no? Nos miramos y nos entendemos. Podemos repetir un juego 80.000 veces que no pasa nada, ¿no? Entonces, el entorno en general ha sido positivo. Me he seguido sintiendo súper arropada como antaño y, y eso también me ha impulsado también a querer, pues, entrar en redes sociales, contar mi proceso a todas las personas adultas que estén dudando, pues darle pues un poquito de aliento, o sea, positivamente diría yo. De ahí igual la importancia de visibilizar, ¿no? Lo que dices, porque claro, es que si tú has sentido que te podían haber ayudado muchísimo más desde pequeña, pues creo que es súper importante que los diagnósticos lleguen a tiempo, que bien sea desde la seguridad social, en los coles o donde sea, que estén atentos a ello, que se dé un diagnóstico, porque puede ayudar muchísimo a la persona y al entorno, yo creo, ¿no? Porque Claro. tú, ¿qué consejo darías al entorno, ¿no? Que igual es el que más puede ayudar, que lo está viendo desde fuera y quiere ayudar de alguna forma, ¿no? Y a veces nosotros pues, igual no sabes pues bueno, cómo ayudar o cómo Detectar estar o ahí, cómo ayudar. detectar o Sí. cómo estar presente. A ver, vamos a partir de una base. Vamos a partir de una base que empieza desde el inicio, ¿no? Como os decía, en los años 80, los años 90, el autismo, como digo, siempre estaba en pañal. Se sabía muy poco, había pocos recursos, pues eran los coloquialmente tachados, y lo pongo entre comillas, los raritos, los apartados, se sabía muy poco. Entonces, vamos a aprovechar el camino que todas esas mamás y todos esos papás antaño, que ahora son personas pues de 50, 60, 70 años, nos han construido. Tenemos información contrastada que podemos ver. Se sabe un poquito más del autismo. Hay mucha gente divulgando. Yo entre una de ellas, no profesionalmente, pero sí a modo experiencias vividas, ¿no? Entonces, ¿qué consejo? Pues ahora se sabe que el autismo, pues sí que es verdad que tiene una A, B y C,
¿vale? Que no tiene por qué ser para todos igual, pero ya tienen unos indicadores. De hecho, la ciencia nos dice que ahora, a más temprana edad, se detecta. Bien, ahora con un añito, añito y poco, ya pueden haber patrones, ya pueden haber pues síntomas, sintomatología que te puede indicar que hay algo. Entonces, aprovechemos eso, aprovechémoslos. El mensaje que le doy al mundo en general, a educación, a sanidad, que ya que tenemos este tipo de herramientas tan útiles que no la teníamos antaño, de aquí el ejemplo, que por favor que lo aprovechemos, porque sí que la hay. Información contrastada siempre digo, o sea, siempre nos metemos en internet a lo que salga. No, busquemos personas de referencia, personas que estén metidas en todo esto, que te ofrecen información de utilidad en libros. O sea, me parece súper interesante esto porque antes no estaba, antes no existía y por eso ahora los adultos nos estamos dando cuenta de muchas cosas y sobre todo a través de nuestros hijos, ¿no? Como en mi caso. Pues hablando de tu hijo Edu, hemos empezado la entrevista diciendo que cómo estabas tú, pero también nos interesa que nos cuentes quién es Edu y cómo está él ahora mismo. Bueno, pues como decía, ¿no? Edu es un peque de casi 8 años. em, le tengo mucho que agradecer. O sea, espero que cuando sea mayor vea esto. Se lo pondré, mamá se lo pondrá. Tengo mucho que agradecerte, hijo, porque me has ayudado a que mamá entienda que ser neurodivergente no es ser algo malo. No estamos rotos, sentimos, percibimos la información de manera diferente. O sea que primeramente gracias, hijo. Y segundo os comento, Edu es un niño muy alegre, de ahí pues el canal, ¿no? De Instagram, la sonrisa azul de Edu. Es una sonrisa que para mí es única, ¿no? Porque a pesar de todo es un niño muy valiente, es un niño que, que enfrenta muchos retos, sobre todo del lenguaje, la funcionalidad del lenguaje, que tras mucho trabajo ya se puede comunicar de una manera más o menos funcional. Es un niño que intenta pues tener vida social de la mejor manera que puede, con estrategias, pero que nunca deja de ser, que enfrenta retos. Le daba miedo el agua de la piscina, le daba miedo el agua del mar. Hemos conseguido que ahora lo disfrute como nunca. Es un niño que al final va consiguiendo los estereotipos que nos dice la sociedad, pero a su manera, respetándole sobre todo, acompañándole, comprendiéndole y sobre todo dándole estrategias y ayuda para que él vaya evolucionando. Es un niño que nos roba el corazón, es un niño que estás con él un poquito y te das cuenta de todo esto que os estoy comentando. Es un niño que, como muchos otros, necesitan ser escuchados, necesitan, sobre todo, muchísimo amor y muchísima paciencia, porque esto es una carrera de fondo. Yo no soy experta, esto es ensayo y error, pero que los ves crecer felices. O sea, Edu es otro niño más, como el vuestro, como el de otra mamá o papá que me esté escuchando, y que hacemos todo lo posible porque crezca feliz. Es nuestro hijo, es el hermano de, es el amigo de, y es el niño que nos ha robado el corazón desde el minuto uno. Pues igual con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Yo creo que es súper bonito que tú además le has ayudado y le vas a seguir ayudando. Y yo creo que nos podemos quedar un poco con que, joder, vamos a entender, ¿no? Que todos pensamos de manera diferente, que es muchas maneras de ver el mundo, de sentirlo, de escucharlo y que nosotros también igual nos tenemos que parar a escuchar un poco y ver, ¿no? Y entender para poder ayudar, porque si entre todos, ¿no? Yo creo que nos sentimos un poco más escuchados, empatizamos y demás, pues bueno, podemos ver el mundo de formas muy, muy diferentes y que todos nos sintamos bien. Eso es, inclusión, siempre lo digo siempre. Promuevo la palabra inclusión allá donde voy, que donde caben uno, caben dos, caben tres y sobre todo pues que todos somos y todos tenemos nuestro lugar en el mundo. Porque percibamos la información de manera diferente o sintamos de manera diferente, no significa que esté mal, lo vuelvo a repetir, es otra forma diferente sin más. Joder, pues muchísimas gracias de verdad por tus palabras, nos han llegado muy, muy adentro Sí, y sí, por sí. poner voz a la neurodivergencia, al autismo y también por contar tu historia, que seguramente y esperamos que sirva a muchas mamás, a muchas familias que nos estén escuchando y que se sientan identificadas contigo. Muchísimas gracias y Seguro. sigue ahí,
que seguramente que visibilizando como lo estás haciendo en redes sociales y el camino que estás llevando, pues consigues una comunidad muy grande que se sienta identificada contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras por darme la oportunidad. Un beso. Bueno, pues de la entrevista con Teresa me he quedado también que tiene otros 2 hijos, vosotros también tenéis a Irene, y me parece muy importante darle también esa importancia y ese lugar, porque me parece que en cualquier diagnóstico familiar que haya, los hermanos no diagnosticados creo que tienen un papel muy importante y que pues bueno, a veces se pueden sentir igual segundo plano, se pueden sentir también bueno, pues en ese ojo, ¿no? O incluso a veces intentar pasar desapercibidos para no dar más guerra por lo que hay. Bueno, creo que es un papel muy complejo el del hermano. ¿Cómo lo vivís vosotros? Pues mira, Arane, por ejemplo, nosotros desde el diagnóstico de la epilepsia, que claro, Arane justo había cumplido 4 añitos. O sea, no es que tuviera 4, es que justo había cumplido 4 años. Nosotros le hemos recalcado mucho que es muy valiente, porque o sea, todo lo que ha vivido con Irai, o sea, para lo pequeña que era, lo ha entendido muy bien. Y cuando Irai estuvo ingresado, por ejemplo, nunca la dejamos de lado. O sea, siempre estábamos uno con Irai, otro con Arane, porque ella necesitaba sentirse igual de especial que él. Sí que alguna vez, ¿no? Pues Irai, no sé qué le hacéis, no sé qué, y a mí no, ¿no? Pues al final son cosas Celitos de hermanos. Celitos de hermanos. Sí que ella alguna vez sí que dice, es que a Irai le hacéis más caso porque no sé qué. No, Arane, pues sí que hay que estar más también encima de ella, porque al final pues no deja de tener, pues no deja de ser hermana y tiene sus cosas, pero por suerte se aman, se adoran, tiene sus riñas de hermanos como todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para Irai, por ejemplo, Arane es su mundo. O sea, para Irai es su mejor amiga, su hermana. Irai se levanta y lo primero que pregunta es por su hermana. La adora, la ama, la tiene en un pedestal. Y Arane, pues, entiende lo que es. O sea, ella misma suele decir, ¿te acuerdas cuando a Irai le daban esos ataques? Jo, qué mala ma, que no sé qué. Es como muy comprensiva también. Yo creo que la hemos hecho ser mucho más empática gracias a todo lo que ha vivido ella en casa, ¿no? Es que ella ya esa formación, digamos, Sí, es que ya lo va a tener, sí, porque lo ha vivido. Es que yo creo y que cara al mundo, cuando ve a personas con alguna discapacidad o con algún problema, tiene esa empatía y tiene un cariño, pero porque ya lo tiene tan interiorizado. En casa y lo ha entendido, entiende a su hermano. Entiende que cada uno es de diferente manera y que puede tener unas necesidades diferentes, entonces ella eso lo tiene como muy latente ya. Está muy guay eso también. Sí, la verdad que... A ver, Arane es un amor, es muy intensa, tiene mucha energía, ¿no? Entonces, además siempre es como cuando Irai tiene una fase muy buena en la que está más tranquilo, Viene Arane. sí, deja ver más. Se deja ver más. No, pero es que igual es eso, Exacto, ¿no? ¿no? Es como, Irai está más así, venga, aparezco yo ahí para que no os aburráis. Pero sí que es para verdad, darnos caña. sí que es verdad que le aporta a Irai, La vida. le aporta mogollón, Irai le aporta a Arane mogollón, y luego es lo que has dicho, ¿no? Más de una vez y más de 2 y más de 3 veces, cuando hay alguna realidad por ahí singular, y ella es capaz de dar la visión de, joder, es que si está haciendo esto este chico, por algo le pasará. Pues vamos a ayudarle, o incluso alguna vez, ¿no? Que, joder, es que Irai, es que... A ver, ¿no le veis que tiene a Carla o a Maite que le está ayudando? Pues es porque él solo no puede. Sí, eso lo ha dicho, lo defiende mucho, la Icastola ha defendido mucho cuando ha visto que ha habido conflictos, lo ha defendido, pero no porque es su hermano, sino lo ha defendido con argumentos, o sea, en plan, Sí. que no hace esto porque sí, ¿no? O por ejemplo, a Iñaki y a mí nos sorprendió mucho en casa, Irai, claro, nada más, cuando está en la mesa comiendo o lo que sea, el estar tanto rato de contenido, al final se levanta y muchas veces explota. O sea, explota que le dices, Irai, vete a lavar los dientes y te... Bueno, puede saltar de cualquier manera. Y ella misma, hace tiempo ya nos dijo, es que claro, está tanto rato quieto y sentado, aguantándose, que cuando se levanta no aguanta más y explota y hace ruido. ¿No? Porque Irai hace mucho ruido, o sea, Irai necesita para autorregularse, Es todo el rato. Hasta nosotros que estamos acostumbrados, y hay mañanas que estoy yo, Irai, por favor, porque no le voy a quitar eso, no hay que sé que quitárselo. te ayuda, ¿no? Pero
hazlo en otro espacio en el cual pues estés tranquilo tú y tranquilo yo. Porque nos acaba afectando a nosotros, es que es todo el día, taca, 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 taca. Pero... O así, o se coge la caja sorda que toca el tambor y tiqui, 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 Pero tiqui. lo necesita, ¿no? También el autorregularse, es Sí, su manera, ¿no? Sí, es que a él le viene súper bien, pero claro... Lo que pasa es que a todos nos puede pillar de una manera Ya. muy Sí, Claro, o en normal. clase, ¿no? Es que eso Muchos, nos pasa a todos. muchos compañeros de clase dicen, ¡buah, es que Irai hace ruido! Claro, pero ellos no entienden que Irai necesita ese ruido, que yo entiendo que es muy molesto, ¿eh? Sí. Muy molesto cuando ya llevas mucho rato, cuando todos los días 40 veces. Pero es que Irai necesita esa autorregulación, se llaman estereotipias, ¿no? Hay otros autistas, ¿no? Más táctiles, o llevamos pelotas, tenemos alguna pelota sensorial, en clase tiene como una cajita también con varias cosas para eso. Entonces, bueno. Pues Y chicos, ¿en qué momento está Irai ahora y en qué momento estáis vosotros? A ver, yo creo que Irai está en un muy buen momento, pero ojalá sea el peor de lo que queda por venir. O sea, está en un muy buen momento porque en clase, por lo menos el feedback que nos da Josune y el equipo de trabajo de la Icastola es positivo. Además, Josune nos decía de lo que esperaba a cómo está, estoy súper contenta. Ya nosotros estamos... A nivel social, ha encontrado, poco a poco va encontrando un entorno en el que se encuentra. Él ha encontrado la luz con el baloncesto, en un entorno en el que se siente útil, se siente acompañado, claro, pues su entrenador es su padre, o sea, está adaptado hasta la extraescolar. El baloncesto es como que le está salvando un poco la vida. A nivel social. A nivel social, que es un poco lo que a ti también te vino muy bien. Yo siempre he dicho que a mí el baloncesto me salvó la vida, ¿no? Y a nivel entenderme, de encontrar mi sitio en el mundo, ya le está ayudando mucho, ¿no? Pues, y además está contigo ahí, que tú también lo estás guiando, o sea, que es un plus añadido. Al final, claro, yo cuando me dijo él que se quería apuntar a baloncesto, porque en ningún momento le he condicionado yo por mucho que me gustase, me acuerdo que llamé al coordinador del club y le dije, voy a entrenar el año que viene. Sí, este equipo. Tiene que ser, tiene que ser este equipo, porque mira, tenemos este perfil y una criatura joven o sin experiencia no lo va a poder gestionar. Y le decía, y no por él, sino también por los demás. Por los demás. Del equipo. Por el resto del grupo. Entonces, el año pasado hubo unas 6 fases, este año son otras, pero sí que él está encontrando ahí su sitio. Y eso le está empoderando a nivel, a todo. Joder, por ejemplo, que te diga un día, mamá, es que un compañero de baloncesto me invita a su casa a comer. Como padres, o sea, yo lloraba. O sea, porque que tu hijo te venga y... Ahora ya no le pasa tanto porque creo que ya lo ha entendido, aunque le cuesta a veces el decir, es que siempre, no sé quién más, no sé, me lo invento, no sé quién siempre va a casa de no sé quién a comer, o es que le han invitado a su casa a jugar, a mí nadie me invita. A mí nadie... Y claro, como padres, pues duele bastante. Al final, bueno, pues lo vas entendiendo, ¿no? Le vas haciendo entender a él también pues que hay dificultades, ¿no? Y que no siempre se puede... Pues que hay que estar un poco adaptarse a lo que venga, ¿no? También, y lo que decías, a raíz de lo que decías de cómo ir ahí ahora, pues yo, por ejemplo, que soy la que les he llevado siempre a la Icastola, yo es la primera vez en 4 años que les dejo en la Icastola y me voy a trabajar tranquila. Vamos a quitar un poco el foco de Irai y vamos a centrarnos en vosotros. Vosotros, ¿cómo estáis ahora? Y también, ¿qué herramientas utilizáis para, no sé, mantener la pareja, para mantener las relaciones que tenéis fuera de vuestro ámbito familiar? ¿Cómo estáis ahora? A ver, como pareja, muy bien. Bien. Que no es que vaya queriendo... No. A ver, contarme, cotilleo. La situación, la gestión, eso es. Este tema. A ver, como pareja bien, porque yo creo que desde el principio hemos entendido Maider y yo, que somos una familia y que teníamos que ser fuertes y teníamos que estar unidos y que cuando uno está más bajo, el otro tira para arriba. Sí, así es. Depende un poco de las circunstancias y del día y de... Sí. ¿No? Es un poco así... Sí. Pero también tenéis herramientas que utilizáis
pues para tener vuestros momentos, ¿no? Aprovecháis Sí, o y alguna relajaros, como escapada decías tú, ¿no? o- A veces necesitas igual ese espacio para ti Yo- emocional, o sea, cada uno, ¿no? ¿Qué os sirve? Eso es, ¿qué habéis hecho? ¿Qué hacéis? Yo en me voy vuestro todos los día? jueves a yoga, a colgarme el columpio, yoga en columpio, porque más llego a casa y ya están dormidos, porque se duermen muy pronto. Y ahora me he apuntado también a hacer teatro, a ver qué surge de ahí. Pero sí, antes sí que necesitaba más, ¿eh? Estar más con gente, socializar más, irme a tomar unas cervezas. Y Iñaki además es muy de, te compro unas entradas, pero te con no sé quién. No necesito tanto, ¿sabes? Es como que tener mis ratitos pequeños me vale, porque al final sí que, como digo yo, es maravillosamente agotador, porque es maravillosamente agotador nuestro hijo, pero se necesitan, porque si no, explotas, o sea, explotas. Y aquí está todo el día rodeado de niños Y de libros. y de libros, rodeado de niños y de libros. Y yo, a ver, hace años comprendí que bueno, mi presencia en casa, igual que la de mi mujer, es importante. Sí, somos padres muy presentes, pero que necesitaba mi espacio. Entonces, como en el baloncesto tampoco lo tengo porque entreno a mi hijo. Sí, pues cuando mis hijos duermen, pues me voy a correr. Y voy solo, me voy a correr de noche, o con el frontal o sin el frontal, con lo que sea, y busco mi espacio. Y lo que ha dicho Vane, pues leo mucho, leo para aprender, para ser mejor maestro y mejor padre, leo para disfrutar, y eso. Sí que es verdad que yo no necesito una vida social grande, y es así, pero... Poquito a poco, sí. paso a paso. Eso es. Pues no sé, chicos, si os habéis quedado con ganas ¿De algo de más algo o más, algo que algo que se haya queráis quedado ahí añadir? en el tintero. Yo, Bueno, pues sobre todo ya hemos hablado bastante de la Icastola, ¿no? Bueno, para la gente que no lo sepa, nuestros hijos van a la Elizarra Icastola en Estella y estamos súper agradecidos desde que empezó la guardia hasta que está ahora en quinto. Y sí que estamos muy agradecidos a todo el apoyo que hemos tenido y toda la maquinaria que se ha movido para que Irai esté mejor. Y no sé, ¿qué más? Yo, sobre todo, a ver, y sé que no necesitan un agradecimiento porque son gente que tiene un corazón muy grande, pero agradezco un mogollón a la gente que ha sido capaz de mirar a mi familia, no solo a mi hijo, sino a mi familia, de otra manera, y ver cómo hay una serie de personas, bueno, ellos ya sabrán quiénes son, y si no se lo diré personalmente, que le han abierto un hueco, un espacio a Maider cuando lo necesita, a mí cuando lo necesito, a mi hija porque también lo necesita, y una visión bonita de Irai. Es un mundo. Es un mundo porque ves que puede encontrar su sitio y que eso le va a empoderar para en el futuro poder ser una persona autónoma, autosuficiente y encontrarlo por él. Eso es. Pues yo aquí, mira, creo que habiéndoos abierto así, habiendo contado vuestra historia, creo y espero que haya sido para vosotros también liberador, creo que hayáis estado a gusto, que os hayáis sentado súper bien, pero creo que esto también puede ser el principio, ¿no?, de que el entorno pueda entender mejor, ¿no? Y que pueda, y creo que el que os entendamos, que desde fuera se os entienda, sepa la realidad que hay, la que tenéis en vuestra familia, la que tiene Irai, creo que puede ser el principio para sentiros más acompañados y que se os pueda ayudar. Creo que me parece súper importante porque aquí creo que yo también, que de alguna forma estoy en vuestro lado, de que, ¿no?, pues a veces piensas y te pones en el otro lado, y creo que el acompañamiento también a veces es difícil. Sí, pues porque no sabes cómo... No sabes cómo, no sabes cómo actuar, qué hacer.
Y creo que de alguna forma todo lo que nos habéis contado y todo lo que podamos contar como familias, creo que puede ayudar a los demás a entender y decir, pues mira, pues igual ahora de esta forma puedo echar una mano y no sabía cómo acceder o no sabía cómo o qué hacer. Así yo, que perdona, yo encantadísima. sobre todo sí que me gustaría recalcar un poco que la gente dice mucho, no, es que hay que poner etiquetas, es que etiquetar... Bien, etiquetar, cuando tú ves que hay un problema o puede haber un posible diagnóstico o que ves que tu hijo o tu hija tiene algo que no está normalizado, digamos, diferente, creo que es súper importante buscar el diagnóstico, sea cual sea. Ya no es etiquetar, es ponerle nombre a algo para poder ayudar. Eso es. Porque si no, esa persona no va a poder gestionar o no va a poder salir de lo que tenga o intentar que sea mejor su vida, independientemente que sea de una discapacidad o lo que sea. Creo que es muy importante los diagnósticos, sea de lo que sea, y luchar por ellos y dar la murga hasta que te den un nombre por el bien de esa persona y del entorno. Eso es. Y luego buscar esa ayuda que necesita esa persona para seguir adelante. Para seguir adelante. Es que creo que es que ahora primordial. está más tranquilo, vosotros también, porque bueno, pues tenéis esa forma de... Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y que el diagnóstico no es una excusa para, no, como mi hijo tiene esto, no. Es otro camino, y es decir, mira, pues hay esta realidad, hay estas piedras en el camino, pues te vamos a intentar ayudar para aprender a sortearlas, y cada vez sortearlas mejor tú solo. Primero con acompañamiento, luego con menos acompañamiento, pero que no es la excusa de, no, como mi hijo tiene esto, entonces, no es así, excusa, yo no quiero eso para no queremos nadie. ni dar pena, ni esto no es así, no es dar pena, es vale, entender. Pasa esto, ¿cómo se puede ayudar? ¿Qué se puede aportar? Pero me da igual a mi hijo porque tengo un diagnóstico. Puede ser un niño que lo que hablamos siempre, igual no tiene un diagnóstico, pero está pasando mal en casa. Joder, ¿cómo le puedo ayudar a esa criatura? No, es que vale bien, pero ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué se puede hacer? Pues que sirva para ponernos esas gafas que decíamos, y para entender a todos, ya no porque tengas una neurodivergencia, porque tengas una discapacidad o porque tengas lo que sea. Creo que ponernos unas gafas para ver a través de una mirada diferente, creo que nos puede ayudar a todos muchísimo y a que esta sociedad sea mejor, ¿no? Pues sí. Y que haya una inclusión real, que sea, Gracias, chicas. Nada, pues Ay, lo qué rico, que hemos me empezado encanta. dando las gracias por estar aquí y dando las gracias a Irai, que nos enseña mucho. Yo quiero terminar así y deciros que personalmente, pues que siempre estará una vez al mes la puerta de mi casa abierta. ¿Para que te vuelvan locos? No, poquito rato, para que personas neurodivergentes como vuestro hijo, pues tienen las puertas de mi casa abiertas. Así que muchísimas gracias, chicos. ¿Vale? gracias de verdad.